buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te doy la bienvenida a tu dosis semanal de historias de terror. Sube el volumen, apaga las luces, ya estás en Espectro Podcast. Como cada semana te acompaño yo, Oscar Morales, en estas historias que son enviadas por parte de la comunidad y también son rescatadas desde internet. El día de hoy tengo para ti una selección de temas que quizás no tengan que ver tanto entre sí. Sin embargo, son historias que valen la pena escuchar. Acompáñame a escuchar la primera historia que es enviada por Jorge Sansú. No te olvides también de dejar tus historias en los comentarios de YouTube o de ser posible en mi correo electrónico espectropodcast@gmail.com. Asimismo, te recuerdo que si el video es de tu agrado, puedes apoyarme dejando una manita arriba o algún comentario. Vamos con la historia de Jorge Sansú. Esa noche, después de una discusión amarga con mi abuela, mi tío, lleno de rabia y frustración, le gritó que preferiría estar muerto antes de seguir escuchando sus reclamos. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, como un presagio oscuro de lo que estaba por venir. Con el corazón acelerado y la cabeza llena de pensamientos turbulentos, tomó su bicicleta y decidió salir a dar un paseo para despejarse. En el fondo, quizás esperaba que el aire fresco pudiera calmar su ira, o quizás solo quería alejarse de la tensión que lo rodeaba. Era una noche fría y la ciudad parecía tranquila, como si todo estuviera en silencio esperando lo inevitable. La luz de los farolas iluminaban el boulevard de una forma fantasmal. Mi tío pedaleaba sin rumbo fijo, perdido en sus propios pensamientos, sin notar que algo extraño se estaba gestando a su alrededor. Mientras avanzaba, los autos pasaban a gran velocidad, el ruido de los motores resonando en sus oídos, hasta que finalmente llegó a una zona algo más tranquila y se detuvo a esperar a que el tráfico se despejara. Fue entonces cuando vio algo inquietante. Era un hombre, de pie en la oscuridad, con una vestimenta completamente negra. La figura no se movía, según mi tío. Solo lo observaba fijamente. Mi tío, con una ligera incomodidad, intentó ignorarlo, esperando que solo fuera alguien que estaba esperando el transporte. Pero el hombre, con una voz baja y grave, lo sorprendió al hablar. ¿Me das un aventón?, dijo, acercándose lentamente. Un escalofrío recorrió entonces su espalda, según dice él. En ese momento, un instinto primitivo le dijo que algo no estaba bien, pero decidió seguir su camino, ignorando al hombre y pedaleando con más fuerza. Sin embargo, a medida que avanzaba, sentía algo en su interior. Sentía que alguien lo observaba. Pasaron unos cuantos minutos y al acercarse a su casa, vio algo que lo dejó sin palabras. La misma figura, de vestimenta negra, estaba esperándolo frente a su puerta, como si hubiera anticipado su llegada. Mi tío se detuvo en seco, el miedo apoderándose de su cuerpo. Decidido a enfrentar a lo que sea que estuviera ocurriendo, lo encaró, su voz temblorosa, pero desafiante. ¿Qué quieres de mí?, preguntó con un pulso acelerado y una respiración entrecortada. Pero cuando miró hacia abajo, su estómago se revolvió al darse cuenta de que aquel hombre ya no estaba en el piso, sino flotando a unos pocos centímetros del piso. Según mi tío, el hombre no movía ni un músculo, pero sus ojos eran tan profundos como dos puntos vacíos. Lo miraban con mucha atención. Fue en ese preciso momento que el miedo se convirtió en pavor. Mi tío sintió como si su cuerpo se paralizara, como si todo su ser estuviera a punto de romperse bajo el peso de lo que veía. Esa noche no pudo dormir ni comer. Sin pensarlo, giró y corrió hacia la casa, donde al entrar abrazó a su familia buscando refugio en lo que aún le parecía real. Pero su alma, atormentada por lo que había experimentado, no pudo encontrar la paz. Su cuerpo estaba allí, pero su mente parecía atrapada en un limbo, temblando de un miedo que no podía explicar. Durante días estuvo sumido en un estado de shock, incapaz de reaccionar,
como si su voluntad se hubiera esfumado por completo. Fue entonces cuando mi abuela decidió llevarlo con una curandera, una mujer conocida por sus habilidades en limpiar las malas energías. Al principio mi tío no quería ir, pensando que nada podría devolverle aquello que en teoría había perdido, puesto que él sentía que no había perdido nada, simplemente no entendía lo que estaba pasando. Mi abuela logró convencerlo. La curandera, al realizar la limpia, comenzó a mover las ramas y hojas secas alrededor de mi tío, recitando palabras que sonaban a un lenguaje ancestral. En ese momento el aire se volvió denso y el olor de las hierbas quemadas llenó la habitación. Lo que sucedió a continuación es algo que mi familia jamás olvidará. Mientras el humo de las hierbas ascendía en espirales, algo muy extraño ocurrió. De entre las sombras del humo negro surgió una figura. A la descripción era algo delgado, pero parecía tener unos picos. O bueno, eso fue la forma que ellos le vieron. Aunque la limpia terminó, el miedo no se desvaneció por completo. Mi tío, aunque recuperado físicamente, nunca pudo olvidar aquella noche. Durante años, siempre que caminaba por ese boulevard, sentía una presencia detrás de él, como si el hombre de negro estuviera esperándolo, acechando entre las sombras. Jorge, muchas gracias por enviar tu historia. Todas las historias son bien recibidas para el podcast. Les recuerdo a todos los que nos están escuchando. Fue un evento que me deja con muchas dudas. Sin embargo, fui fanático de todas las características que dio. Creo que logró que esta historia se sintiera de una manera muy vívida. Y te invito a que escuchemos la siguiente historia, que es enviada por Sofía Alanis R. Ella nos platica lo siguiente. Hola, buenos días. Lo que les voy a contar ocurrió hace unos 3 años. Mi hermana tenía una pastelería y le ayudaba a una joven. Ellas cerraban a las 9 de la noche y una de estas ocasiones, mientras mi hermana hacía las cuentas, escucharon 3 golpes en la cortina metálica del local. Ella les dijo que ya no había servicio y siguió con lo suyo. Al día siguiente, extrañamente ocurrió lo mismo. Y la tercera noche, mi hermana ya molesta se asomó por una ventanita. Pero no había nadie. Solo sintió un viento frío en la cara que, según nos contó, le dio un escalofrío muy intenso por todo el cuerpo. En ese momento, se preocupó pensando que podría estar planeando alguien robarles o algo por el estilo. Su esposo iba a recogerlas y luego dejaban a la joven en su casa. Al contarle lo que había sucedido, él les dijo que tal vez eran niños jugando, pero que iría más temprano esa noche. En esa ocasión, mi hermana y su esposo se enfermaron gravemente del estómago, aunque nunca comieron nada fuera de lo normal. Mi hermana, a diferencia de su esposo, estaba mucho peor. No aguantaba el dolor en su estómago. Nunca pudieron tener hijos por un problema de salud que ella tenía en la matriz. Se sentían tan mal que me llamaron para que yo los llevara al hospital. Los doctores no pudieron encontrar nada fuera de lo común, pero mi hermana seguía con dolores de cabeza e incluso vómitos que no la dejaban en paz. Intentó seguir atendiendo la pastelería, pero tuvo que dejarla a cargo de la joven. Mi hermana conocía a esta chica desde pequeña. Siempre la vio como una hija y le tenía toda la confianza. Aunque se mostraba fuerte, su salud empeoraba día tras día. Perdió muchísimo peso. Se veía encogida y su cabello comenzó a caerse de una manera alarmante. Estaba irreconocible. A pesar de buscar tratamientos, cada vez se encontraba peor. La verdad fue muy triste para todos verla así. Incluso habían ocasiones en las que ella veía fotos antiguas y se ponía a llorar. El negocio, hasta eso, prosperaba, y su esposo dejó su trabajo para dedicarse por completo a la pastelería, abriendo incluso una cafetería al lado. Todas las noches pasaba a ver a mi hermana y a veces a la joven que estaba allí atendiéndola. Yo también le tomé mucho cariño a esta chica, puesto que ella era tan amable que a mi hermana
La acompañaba al baño, la peinaba, la ayudaba en varias cosas e incluso a pintarse las uñas. Se notaba el gran afecto que se tenían mutuamente. Un día mi hermana me contó que cuando despertaba en las madrugadas, veía a alguien de pie en su cama, pero no podía moverse. Y quería gritar, pero no podía. Yo pensaba que era consecuencia de su enfermedad o tal vez los medicamentos, aunque algo en mi interior me decía que podía tratarse de brujería. No entendía por qué, si siempre fue buena persona. Una tarde, mi hermana se puso muy grave, y el doctor nos dijo que nos preparáramos para lo peor. Su esposo estaba destrozado. Ellos se conocieron siendo jóvenes, y mi hermana siempre lo apoyó en todo. Él venía de una familia humilde y ella lo ayudó a salir adelante, así que entendíamos su dolor. En la desesperación yo empecé a buscar métodos alternativos. Entre ellas estaba alguien que hacía limpias. Hubo quienes cobraron carísimo, pero no pudieron ayudarla. Yo rezaba a Dios pidiendo ayuda, ya que mi hermana se quejaba constantemente. En ese entonces mi hijo estaba trabajando en Querétaro y estaba al tanto de la situación. Quería despedirse de su tía y pidió permiso para visitarla. Como le platicó a un supervisor cercano, él le comentó que conocía a alguien que tal vez podría ayudar si le habían hecho algo. Le pasó los datos y me preguntó que qué opinaba. Yo le dije que ya habíamos intentado de todo con otras personas, pero no había funcionado nada. No insistió más y quedamos en vernos al día siguiente. Nunca voy a olvidar aquella noche. Pocas horas después de hablar con mi hijo, me llamó. Me dijo que hiciera exactamente lo que me iba a pedir. Él se puso en contacto con la persona que le recomendaron y me dijo que fuéramos a casa de mi hermana, que la lleváramos a mi casa, pero sin decirle nada a su esposo. Después me pidió que fuera a la casa de la joven que ayudaba a mi hermana, porque su esposo y aquella joven mantenían una relación. Seguí sus instrucciones, pero cuando llegué a la casa de esta chica, la verdad yo iba temblando, de coraje, tristeza. Pensaba que tal vez, se equivocaba, pero los vi, a su esposo y a aquella joven, caminando por las calles cercanas, bastante juntitos. Inmediatamente pensé que ellos dos habían causado todo esto, que habían hecho algo para enfermar a mi hermana y quedarse con todo. Contenerme fue lo que me pidió mi hijo, para que pudiera ayudar a mi hermana. Aunque mi cuerpo temblaba, me mantuve firme para ayudar. Solo pensaba en el momento en el que ese hombre viniera a preguntarme por ella. Pero nunca sucedió. Jamás lo volví a ver, pero ella sí. Fue muy diferente a lo que imaginé cuando la vi de frente. Regresé a mi casa, hice todo lo que me dijeron y me quedé en vela con mi hermana. No pensaba que pudiera pasar de esa noche, pues se quejaba y suspiraba profundamente. Pero gracias a Dios amaneció. Estábamos todos sorprendidos porque aunque estaba muy débil, pudo abrir los ojos. Poco a poco comenzó a recuperarse. No queríamos contarle todo hasta que estuviera mejor, pero ella insistía en querer ver a su marido y preguntaba por qué no la visitaban, ni él ni la joven que consideraba como su hija. Mi hijo nos pidió esperar un poco más, porque así le habían dicho. Solo pasaron un par de días cuando mi hermana sospechó lo que estaba pasando. Ese día mi hijo le pasó el celular para que hablara con la persona que la había curado. Estaba con ella cuando vi cómo sus lágrimas comenzaron a caer mientras le revelaba la verdad. Su mundo se derrumbó por culpa de la persona que menos imaginábamos. Se limpió las lágrimas, luego me miró a los ojos y me dijo que quería hablar conmigo. Lo que me dijo fue algo muy íntimo y personal, pero
Esa llamada le ayudó de alguna manera que no puedo explicar. Verla recuperarse fue increíble. Me dijo que quería acompañarla a buscar a la amante de su esposo. Le pedí que dejara todo en manos de Dios, pero me dijo que necesitaba hablar con ella para poder perdonarla. Cuando hablaron, la curandera le explicó que su esposo había mandado a hacer un trabajo para que ella muriera y quedarse con todo, pero que también había trabajado a la joven. Cuando encontramos a esta chica, yo sentía mucho coraje, pero mi hermana la abrazó, le explicó todo lo que había sucedido y le dijo que la apoyaría para que pudiera abrir un negocio, pero que jamás la vería como antes. Le pidió que se alejara. Probablemente la chica entendió muchas cosas que no explicaba, y estoy segura de que el remordimiento la hizo cambiar. Nunca supimos más de ella ni del ex esposo de mi hermana, pero según nos dijo la persona que la curó, él sufría mucho. No entendía de dónde sacaba fuerzas mi hermana para recuperarse. En esa llamada y en algunas posteriores le dijeron que podría rehacer su vida y que tendría la dicha de ser madre. Fue algo difícil de asimilar, ya que sabíamos de su problema desde adolescente. Pero después de todo lo que hicimos, no tuvimos dudas de que lo conseguiría. Y así fue. Encontró el amor en una persona que realmente la ama. Y aunque su embarazo fue riesgoso, ahora tiene una bebé hermosa de 7 meses. Gracias por permitirme contarles otra de las cosas que me tocó vivir. Tengo otra historia que se cuenta en un pueblito de mis abuelos, pero espero poder retratarla pronto. Sofía, muchas gracias por enviar tu historia. Los casos de brujería, Dios mío, siempre me cuesta mucho trabajo leer este tipo de historias porque es algo más apegado a lo que es real, a lo que de verdad la gente puede hacer por egoísmo, por ambición, por intentar echar a la basura la vida de otra persona. Es muy duro de leer este tipo de historias, pero creo que la historia que viene es un buen cierre para este capítulo. Vamos con la historia, que es enviada de manera anónima. Acompáñame a escucharla. Han pasado 16 años desde aquel trágico accidente. Mi prima y su familia política, suegros, cuñados, esposo e hijo, sufrieron un terrible choque. Lamentablemente, todos perdieron la vida a excepción de ella y un cuñado más joven. La noticia fue devastadora para la familia, pero especialmente para mi prima, quien, además de que quedó irreconocible, quedó sumida en el dolor. Con el paso de los años logró reconstruir su vida poco a poco. Un verdadero milagro, a decir verdad. 20 días después del accidente, su pequeño habría cumplido 3 años. La ausencia de su hijo era una herida abierta, un vacío imposible de llenar. Aún así, con el tiempo, mi prima aprendió y pudo seguir adelante. Pasaron los años y yo formé mi propia familia. Me casé y tuve un bebé. Cuando mi hijo tenía 2 años, decidimos visitar a mi prima. Al entrar en su casa, lo primero que noté fue una fotografía de su pequeño en la pared. Su carita angelical parecía mirarnos con ternura. Mi hijo se quedó fijamente observando la foto y para mi sorpresa le sonrió. Al principio no le di importancia, pero después de unos minutos ocurrió algo muy extraño. Mi hijo, con su vocecita inocente, volteó hacia la puerta que daba a la calle y dijo con naturalidad: «¿El niño se salió?». Me reí, pensando que solo era su imaginación, pero cuando le pregunté de qué niño hablaba, simplemente señaló la fotografía del hijo de mi prima. Me dio miedo,
después de que escuché eso. El ambiente no diría que se tornó pesado, sin embargo, se sentía diferente, con un extraño temor que no podía explicar. Decidí que era hora de irnos. Antes de salir, mi prima le prestó a mi hijo un triciclo para que lo llevara a casa. No pensé nada en ese momento, pero esa noche fue diferente, inquietante. Pasada la medianoche, mi hijo despertó riendo, pero no era una risa común. Era una carcajada juguetona, como si alguien le estuviera haciendo cosquillas. Sentí un escalofrío a pesar de eso. Se movía inquieto en la cama, metiendo sus piecitos entre mis piernas, mientras murmuraba: «Ya, niño». Lo observé con el corazón acelerado. ¿A quién le hablaba? A la mañana siguiente le conté a mi mamá lo que había sucedido, esperando algún consejo, pero ella solo se rió y me dijo que estaba loca. No le di más vueltas y traté de olvidar el asunto. Esa noche, sin embargo, la historia se repitió. Mi hijo despertó otra vez riendo. Esta vez, algo me daba una sensación de peligro. Grité, llamando a mi mamá, quien corrió a la habitación. Al llegar, le preguntó a mi hijo con voz temblorosa: «¿Dónde está el niño?». Mi hijo, sin dudarlo, señaló al ventilador del cuarto. «Allí», dijo con su inocencia. Mi mamá se quedó en silencio por unos segundos y luego comenzó a rezar. Con voz firme pero serena, le pidió al espíritu que se fuera con su papá, que descansara en paz y que nosotros estábamos bien, que no se preocupara. Al día siguiente, por preocupación, decidí pasar la noche en casa de mis suegros. Desde ese momento, mi hijo nunca volvió a mencionar nada sobre el niño. Durante mucho tiempo tuve miedo, la verdad. ¿Y si el niño quería llevarse a mi bebé? Era un pensamiento aterrador, imposible de ignorar. Pero afortunadamente mi hijo hoy está por cumplir 13 años. A veces me pregunto si todo fue una coincidencia o si realmente el espíritu del pequeño seguía rondando la casa, buscando compañía. Quizá nunca lo sabré, pero aún hoy, cuando recuerdo la risa de mi hijo en la madrugada, todo el cuerpo se me pone de piel de gallina. Gracias por enviar tu historia. Esta historia me recordó mucho a una que tuvimos hace algunos episodios, en donde saludos al protagonista, que sé que escucha el podcast, pero no voy a mencionar su nombre, principalmente porque no le estoy preguntando que lo voy a mencionar. Él envió una historia en donde narró algo que vio cuando era muy pequeño. Si no me equivoco, tenía 5 años de edad en aquel entonces, en un panteón, en donde vio a unos niños que después de buscarlos, no estaban allí. Esto es algo que siempre ha sido tema de debate, de si los niños tienen la capacidad sensorial más aguda quizá que una persona adulta para poder lograr ver estas manifestaciones. Es algo que me gustaría preguntarte. ¿Tú qué opinas respecto a este debate? Déjamelo en la caja de comentarios. Yo fui Oscar Morales, esto fue Espectro Podcast, y espero te la hayas pasado bien en esta dosis semanal de historias de terror. Estamos a punto de ya llegar al año con este trabajo, con este proyecto, y estoy emocionado de compartir cada episodio contigo. Muchas gracias por escucharme. Que tengas un excelente día, una excelente tarde o una excelente noche.